Tomen sus lugares, hermanos. Quiero organizarme aquí con mis notas. Y antes de darles el texto inicial de nuestro tema en esta tarde, quiero decirles que hace algunos meses, a lo mejor hasta más, escuché a un predicador que predicó acerca de la sangre de Cristo. Y usted sabe que ese término nosotros lo usamos mucho, ¿verdad? Ay, la sangre de Cristo, ay, la sangre de Cristo. Entonces él utiliza la expresión para introduce su mensaje con una pregunta. ¿Es bueno que los cristianos invoquen la sangre de Cristo? Y ahí empieza con sus clásicos clichés a menospreciar y a decir cosas que en realidad no tenían un sustento bíblico. Cuando nosotros decimos la sangre de Cristo, no es que traigamos un pomito de la sangre de Cristo con nosotros o que lo utilicemos como un amuleto y que nos va a resolver en el momento el problema. Desconocer, cuando nosotros decimos la sangre de Cristo, ¿qué significa? Es no tener sustento en muchas cosas. Quiero hablarles acerca de este tema que lo he llamado las heridas de Cristo, porque también de las heridas de Cristo se hace hasta una idolatría, ¿sí? Y vamos a tratar de desarrollar este tema. Y quiero invitarles a que leamos, por favor, ahí en Mateo 28. En Mateo 28, particularmente en el 27, usted sabe que por la muerte de Jesús, más bien desde el momento en que Jesús inicia su agonía, a él se le pagó un precio por su muerte, ¿sí? ¿Cuál fue el precio por su muerte? 30 monedas de plata. Jesús también tuvo un precio en su muerte, en su sepultura. ¿Sabe cuál fue ese precio de su sepultura? Pues había dos personajes, uno de ellos José de Arimatea, que dice la Biblia que era un hombre rico, y dice que tenía un huerto y en el huerto tenía una tumba. Y en esa tumba no habían sepultado a nadie, era una tumba nueva. Y él fue con Pilato, que era el gobernador, y le dijo: yo quiero que me des el cuerpo de Cristo para irlo a sepultar antes de que se venga la Pascua. Entonces José de Arimatea toma el cuerpo y junto con él Nicodemo, que dice la Biblia, llevó un ungüento preparado de 100 libras de nardo puro. ¿Cuánto costó eso? 30 piezas de plata una moneda de plata era el salario, un denario, es lo mismo, una moneda de plata era un denario. Dos Judas vendió al Señor por un promedio de salario de hoy en día regular de unos $3,000. Eso costó la traición de Judas. Eso costó entregar a Jesucristo. Pero su sepultura costó mucho más que eso. Los que hemos ido a Jerusalén y conocemos ese lugar donde fue sepultado, es un jardín precioso que José de Arimatea tenía y que ahí enterró a Jesús. Y en esa tumba se metieron 100 libras de nardo puro que Nicodemo, dos discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo, aportaron económicamente para que el cuerpo de Jesús tuviese una sepultura digna. Pero más interesante aún, ¿sabe cuánto costó su resurrección? Tal vez no nos hemos puesto a considerar este factor, pero vamos a verlo. Sucede esto, le estoy dando esto como una introducción, no hemos entrado al tema. Los sumos sacerdotes, los escribas y los sumos sacerdotes fueron con el gobernador Pilato y le dijeron, ya muerto Jesús, le dijeron: oye, este malhechor, creo que así le dicen, ¿verdad? Así lo mencionan, el verso 63 del capítulo 27 de Mateo.
Mateo 27, 63, diciendo, el 62, para coordinar, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea Jesús, dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Entonces el gobernador Pilato les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Está el texto ahí, el verso 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos, verso 66, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo, ¿qué? La guardia. ¿Qué es una guardia? A este equipo de soldados se les conocía como la guardia pretoriana. La estableció César Augusto como guardia personal para los gobernadores de su reino. Entonces, cuando llegan los sumos sacerdotes y le dicen a Pilato, que era el gobernador, le dice, agarren mi guardia personal para que resguarden el sepulcro. La guardia pretoriana consistía de 24 personas o de 24 soldados que se turnaban cada 4 horas, bajo pena de muerte, que si uno de ellos se quedaba dormido o se descuidaba haciendo sus funciones, lo mataban. No era apto era como el primer escalón que ellos tomaban para ir escalando en esa difícil empresa de lo militar. Entonces se resguardaba 24 horas con 4 soldados, 4 horas cada uno. ¿Por qué? Porque no querían fatigarlos y que se cansaran, para que en su momento pues se frustrara el proyecto, ¿verdad? Así era como ellos cuidaban al gobernador. 4 guaruras siempre turnados en 4 horas, las 24 horas del día. Entonces sucede esto. Es interesante porque yo siempre he dicho que los primeros testigos de la resurrección de Cristo no fueron las Marías. Eches ese trompo al uña. Fueron la guardia pretoriana, esos 4 soldados que estaban guardando el sepulcro de Jesús. Ellos fueron los primeros en presenciar ese fenómeno tan impresionante. ¿Qué sucede? Esto se lo estoy dando así como introducción, ¿no? Todavía no arrancamos. Dice el verso 2 del capítulo 28. Pasado el día, capítulo 28, verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué sucedió en el momento del sepulcro? Cuando fueron las Marías, esto ya había ocurrido. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ellas, cuando iban, ellas encontraron a los soldados. Y los soldados les dijeron lo que había ocurrido. Y esto quedó asentado en registros bíblicos. Entonces dice, ¿qué hubo, hermanos? Un gran terremoto. ¿Por qué hubo un gran terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Esa piedra que resguardaba la sepultura de Jesús no era posible que se moviera por una guardia pretoriana. Los 24 soldados no la podían mover ellos solos. Era una piedra bastante pesada. Pero ¿quién reduce el poder de un ángel? Un ángel solo hizo el trabajo. Un ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Esto quién lo vio?
los guardias. Hermano, si yo hubiera sido un guardia, yo me convierto al Señor Jesucristo. Ver esa escena, ver un terremoto en primer lugar, y ahí estaban ellos, no estaban dormidos. Vieron sintieron ese terremoto, vieron ese ángel, se remueve la piedra, el ángel sentado arriba de la piedra, y dice el verso siguiente, verso 4, dice: y de miedo de él, o sea, ¿de cuál él? Del ángel. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres. Para esto, las mujeres ya estaban ahí. Es impresionante y muy interesante esto que yo les quiero plantear. Los soldados se quedaron petrificados. ¿No le ha pasado a usted eso? La única vez que a mí me ha sucedido quedarme así como muerto es cuando andaba en el rancho, era un chamaquito, y vi una víbora de cascabel enfrente de mí haciéndole así. Y yo me quedé así. No me pude mover. Me fascinó, ese es el término bíblico. Me embrujó. Iba mi primo, y mi primo agarró una soga y le dio unos trancazos a la víbora y la mató. Pero no sé si a usted le ha pasado que se queda paralizado de miedo, ¿sí? Cuando es una impresión fuerte, cuando algo sucede. Esto le sucedió a los soldados romanos, ¿sí? Los soldados romanos estaban en un serio problema, porque Jesús, el que estaba enterrado en ese sepulcro, ya no estaba ahí. Porque cuando llegaron las mujeres, el ángel les dijo: ¿a qué vienen? ¿A buscar al que fue crucificado hace 3 días? No está ahí, ha resucitado. Gloria a Jesús. Los soldados tenían un problema. ¿Qué hacen los soldados? ¿Ustedes creen que iban a ir con el gobernador Pilato a darle la información? Si ellos van con Pilato, al día siguiente sus cabezas ruedan. ¿Qué fue lo que hicieron estos soldados? Vamos a verlo, es interesante. Dice el verso 11, verso 10, para asociar un poquito. Ya Jesús se aparece con algunas de las mujeres y les dice salve, y ellas acercándole le abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo, verso 10: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me vean. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias, o sea, esos 4 que les tocó el turno, fueron a la ciudad y dieron aviso. ¿A quién dieron aviso? A los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Les contaron un terremoto, un ángel, y esto y lo otro, y nosotros quedamos petrificados ahí, paralizados de miedo. ¿Qué vamos a hacer? Todas las cosas que habían acontecido. Hubo una reunión después de que los soldados rinden su informe. Se reunieron los principales sacerdotes y ancianos, el consejo, la gente sabia de los judíos, se reunió. ¿Para qué se reunió? Y llegaron a un acuerdo, habiendo habido consejo, llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo, hermanos? ¿Sí lo ve ahí? Dieron, ¿cuánto? Mucho dinero. ¿Para cuánto le gusta ese mucho dinero? Para repartirlo entre 4, mucho dinero. Se me hace, each one, yo creo, ¿verdad? Unos 10,000 cada uno. Mucho dinero. El dinero tiene el poder de callar verdades. Dijo Miguel de Cervantes Saavedra, el que escribió
ah, Don Quijote, poderoso caballero es don dinero, porque el dinero tiene la capacidad de corromper los corazones más nobles. En este caso, hizo callar una verdad que estos soldados habían visto. Había dos cosas en juego aquí. Una de ellas era librar sus vidas y la otra, echarse ese billete a la bolsa. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor dependiendo desde la perspectiva que tú lo veas. Hace poquito yo leí un reportaje de un cristiano que hizo una encuesta en Jerusalén. ¿Qué tanto saben los judíos acerca de Jesús? ¿Sabe que no saben nada acerca de Jesús? Dicen, no, pues dicen que fue uno y que anduvo predicando, se murió joven a los 33 años. Y la idea, porque aquí esta compra de verdad, este dinero, este soborno, mucho dinero que se dio para callar una verdad, es una verdad que hasta el día de hoy, escúchelo, hasta el día de hoy los judíos se la han tragado. Porque para los judíos Jesús no es el Mesías. Para los judíos Jesús no ha venido todavía. Bueno, quiero cerrar esto es apenas mi introducción, hermanos, paz de Cristo. Dice el verso 13, esto es lo que ustedes van a decir, les dijeron los ancianos, llegaron a un acuerdo, aquí tienen este billetote, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Estando nosotros dormidos, para ellos dormirse en funciones de servicio era bajo pena de muerte, pero ellos tenían que decir eso porque de otra manera no se podía justificar. Una mentira siempre va acompañada de otra mentira y a veces peor que la primera mentira, ¿sí? Entonces, pero bueno, les dijeron, ustedes digan que se quedaron dormidos y que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargamos del asunto. La influencia de esta gente no era cualquier cosa. Fue tan fuerte la influencia que tuvieron los sacerdotes que Pilato accede a sus deseos de crucificar a un inocente. Y les dijo, señores, yo me lavo las manos. Este hombre yo no le veo causa de que lo crucifiquen, pero ustedes dicen que lo crucifique, pues lo crucifico. Doy la orden. Vámonos. Bueno, dice el verso siguiente, verso 15. Ellos tomando el dinero, porque el dinero es atractivo. Yo les digo que si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera convertido, pero pues el dinero, hermanos. Yo no conocía a Jesús, yo no había hablado a Jesús. Entonces, pues, me dan $10,000 para que me calle la boca. Ok. Y luego pienso en las tarjetas de crédito que me están ahogando y digo, ¿cómo? Pues bienvenidos. Entonces, sí, pero a lo que voy es esto, hermanos, como algo que ellos habían visto con sus propios ojos, que lo habían experimentado en carne propia, el dinero cayó esta verdad. ¿Sí? Entonces dice el texto, ellos tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho, ¿qué dice, hermanos? Se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos conocen esta versión hasta el día de hoy. El cuerpo de Jesús lo robaron sus discípulos. Ellos están esperando a un Mesías. Y ese Mesías va a aparecer. Vamos a entrar al tema. Ya terminé con mi introducción. Hice una presentación de PowerPoint. Benji me ayudó. Yo con trabajos mando un mensaje de texto, pero quise hacer esta proyección porque en ellas voy a plantear la idea de las heridas de Jesús. ¿Sabía usted que cuando Jesús resucitó, por ejemplo, nosotros vemos en 1 Corintios 15, donde Pablo habla de la resurrección y menciona la resurrección casi en un estado perfecto?
¿sí? Mientras se enfoca usted un poquito ahí, yo le leo el texto. Dice el apóstol Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Ese es el nivel de la resurrección de Cristo de los muertos, o la resurrección que nos es otorgada a nosotros, que es la esperanza más grande que los cristianos tenemos, es el poder de la resurrección, Cristo como primicias de la resurrección. Pero yo lo llevo aquí a un análisis. Usted sabe que cuando Jesús resucita con sus heridas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué resucita con heridas? Se supone que en la resurrección nosotros obtenemos un cuerpo casi perfecto. Y bueno, como para los que no me creen, esta escena que usted ve ahí, sí, más o menos la asocia, ¿verdad? No quiero enseñarle así como con dibujitos, pero bueno, es importante porque Jesús aparece a sus discípulos después de la resurrección y les dice, particularmente ¿a quién? A Tomás, ¿verdad? A Tomás le dice: Tomás, mete tu mano en mis heridas, mete tus dedos en mis heridas y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Jesús resucita, pero resucita con sus heridas. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia. Y luego, ¿qué dice la frase última, hermanos? Por cuya herida fuisteis sanados. Este texto tiene una relación muy, muy estrecha con Isaías 53. Es casi un paralelismo entre Isaías 53, 4 y 5 con Primera de Pedro, que dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. A veces nosotros utilizamos este término de una manera equivocada y necesitamos darle el valor que necesita tener para que nosotros entendamos todo este proyecto. Nuevamente le repito, Jesús resucita con sus heridas. Hay una película que está muy de moda hoy ahorita, se llama The Heaven is Real. Y en esa película un niño cae en estado de coma, y en estado de coma él se va al cielo y allá ve a su abuelito y ve a un supuesto Jesús. Entonces, y cuando llega a la oficina del papá, el papá tiene un cuadro de Jesús y le dice: mira, ese es el que yo vi allá en el cielo. Y esto coincide aparentemente con otra niña que también murió, y ahí traen el cuadro de Jesús, que así es el rostro de Jesús. Cuando Jesús venga en su segunda venida, mi querido hermano, nosotros ni siquiera nos vamos a enfocar en su rostro. La diferencia que va a ser de entre ese millares y millares de ángeles que lo van a venir acompañando, la diferencia que lo va a distinguir de los demás son sus heridas. Porque sus heridas son heridas eternas. Sus heridas tienen un proyecto de beneficio a nosotros. El libro del profeta Zacarías, si no estoy equivocado, ahorita lo vemos, antes de continuar con la siguiente imagen. El libro de Zacarías es un libro escatológico. La escatología estudia los últimos tiempos, pero es escatológicamente, los teólogos dicen que la escatología de Malaquías, de Zacarías, perdón, es una teología basada en el milenio, el trato que Jesús va a hacer con Israel. Si usted lee los tantos capítulos que tiene, 13, 14 creo, se va a dar cuenta. Mire, quiero llevarlo, no quites la imagen, Benji, ahí manténla, solamente quiero mencionar esta escritura y enseguida continuamos. Quise mencionar esto, hermanos, porque
quiero irlo llevando a un punto donde usted se dé cuenta de que el proyecto de a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser, ¿qué somos, hermanos? Hijos de Dios. Fíjese el nivel de posición donde Dios nos pone. Se cantaba en este canto: yo soy lo que Dios dice que yo soy, no lo que tú dijiste. Si yo me creyera lo que mi mamá me decía que yo era, pues que era un burro, que no servía, que esto y que el otro, pues imagínese a dónde estaba. Pero yo me creo lo que me dice Jesús que yo soy. Yo soy un hijo de Dios y estoy alabando y glorificando su nombre, ¿sí? Pues bueno, Zacarías capítulo 13, no lo pongas, abra su Biblia porque creo que se pierde la imagen o la presentación de PowerPoint. Dice el verso 5, y dirá, o sea, Jesús dirá. No hay mucho tiempo para entrar en detalle, solamente estoy mencionando esto. Y dirá: no soy profeta, labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿quiénes le preguntarán? Pues bueno, le preguntarán los judíos. Al principio del capítulo hablamos, o sea, se dice que esta profecía es para los habitantes de Jerusalén, o sea, los judíos. Le preguntarán, ¿qué le van a preguntar los judíos? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Jesús resucitado aparece en un trato personal con el pueblo de Israel y les llama no hijos. Ojo a esto. ¿Cómo les llama? Amigos. Hermano, yo no sé si tú te gozas, pero yo soy un hijo de Dios. Aquellos que se convierten en sinagoga de Satanás, porque dice la Biblia que el que se hace judío y no lo es ¿qué? Sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. ¿Qué onda de andarse queriendo ser judío hoy en día? Es como decir: Señor, ya me cansé de ser tu hijo, ahora quiero ser tu amigo. ¿Cómo la ve? Yo soy un hijo de Dios y quiero seguir siendo un hijo de Dios, por supuesto, gloria a Dios. Bueno, nada más así de pasadita. La siguiente imagen habla de 4 palabras que yo quiero dejarle en su corazón, que están en Isaías 53, 4 y 5. 3 palabras que hablan del porqué de esas heridas de Jesús, y que antes de que él naciera y fuese crucificado, ya se hablaba de sus heridas. El profeta Isaías habla, 53 es el capítulo mesiánico por excelencia. Casi no se alcanza a leer, solamente los que tienen buena vista, ¿verdad? 4 palabras para recordar. Y está el texto: ciertamente llevó él ¿qué? Enfermedades. Esa es la primera que hay que recordar. Sufrió nuestros ¿qué? Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y lo dice la siguiente: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, son esas 4 palabras que yo quiero dejarlas en su corazón. Número 1, enfermedades. Número 2, dolores. Número 3, rebeliones. Número 4, curados. Si nosotros entendemos por qué nosotros mencionamos o a veces decimos: ay, la sangre de Cristo, no es que estamos diciendo un amuleto, no estamos diciendo algo que es o estamos fantaseando con cosas. No, estamos trayendo a nuestra vida, siendo parte y reconociendo que el sacrificio de Cristo nos ha favorecido a nosotros y nos sigue favoreciendo. Su sangre no fue derramada en vano. Gloria al Señor Jesús. Primer palabra: enfermedades. La palabra enfermedades es una palabra hebrea. Ahí está la referencia de Strong, para los que tienen la concordancia Strong, y es la palabra holy. Empieza con la letra K de kilo, pero esa no se pronuncia. Pero la palabra en sí se pronunciaría como holy. La palabra holy o holy, así suena con mucha
como los rusos, holy. La palabra holy significa enfermedad, ansiedad, dolor, quebranto, miseria. Número uno de las cosas que Dios te libra por sus llagas, de estas enfermedades, todas esas cosas que como a nosotros nos abruman, nos preocupan, nos meten a estas situaciones. Si tú no tienes claro, hermano, amada, el sacrificio de Cristo, es muy posible que tengas que vivir una vida cargada de estas cosas. No significa que no vas a pasar valles, no significa que no vas a pasar desiertos, los vas a pasar, pero la garantía de las llagas de Jesús significan que vas a salir victorioso al final. 2, dolores. Y ahí está la palabra hebrea nuevamente, makob, que significa dolores, angustia, tristeza, aflicción. Entonces, yo veo, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se convierte en un beneficio de permanencia total para nosotros. No solamente nos libra de enfermedades físicas, nos libra de enfermedades mentales y de nuestras enfermedades espirituales también, por supuesto, dijo el apóstol, ¿verdad? Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tercera palabra es rebeliones. Y ahí está la palabra hebrea es pesha. Y ahí está la referencia Strong, por si usted la quiere en casa ya ir viéndola con detalle. La palabra pesha incluye todo este paquete: ofensas, pecados, rebeliones, transgresiones, iniquidades, maldades, traición, defecto, fraude. Si alguno de nosotros califica para estas cosas, pues las llagas de Jesús o la herida de Jesús, que en esencia el profeta Isaías menciona, por su llaga hemos sido nosotros curados, está hablando del todo el sacrificio que Jesús hizo a favor de nosotros. No está hablando en particular de la herida de la mano, de la otra mano, de un pie, o de su costado, de su cabeza, o de todos los sufrimientos que el Señor tuvo. No, está hablando de que el sacrificio en esencia nos libra. Si hay en nuestro pasado algo que nos trae remordimiento, que hicimos y que consideramos que no tiene perdón, yo quiero decirte que el sacrificio, las llagas de Jesús son capaces de perdonar todo tu pasado. Gloria al Señor Jesús. Y número 4 está la palabra Rafa, curados. Curados, por su llaga hemos sido nosotros curados. Y la palabra Rafa significa curar, restaurar, sanar, arreglar, cuidar. Eso es lo que el sacrificio de Jesús hizo a favor de ti, hizo a favor de mí, por sus llagas. Es importante que nosotros entendamos dónde empieza el sacrificio de Jesús, dónde inicia el proceso de su dolor a favor de la humanidad. Inicia en el huerto del Getsemaní. Continuamos. Las heridas, sus heridas. La primera ocasión que nosotros vemos a Jesús derramar sangre, sentir la presión de lo que iba lo que le esperaba unas horas después, es en el huerto del Getsemaní. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí estaba Jesús en ese huerto, y dice la terminología médica, dice que hay un momento donde hay tanta tensión en tu cuerpo y en tu cabeza que los vasos capilares sanguíneos se rompen y empieza a brotar sangre por tu frente. Esa presión, esa primer herida por nosotros, Jesús la empezó a sufrir.
Segunda herida o segundo sufrimiento, los azotes. Entonces le soltó Barrabás, el gobernador, y habiéndole azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los azotes, 39 azotes eran la norma. Ese látigo que usted ve ahí tenía puntas de acero, y algunos otros látigos tenían un tipo anzuelo que al golpear al hombre, al que se estaba castigando, golpeaba y traía piezas de sangre, traía entre ellos pedazos de su mismo músculos, gloria al Señor. 39 azotes le azotaron. Segunda herida de Jesús. Tercera herida, la corona en sus espinas, la corona de espinas, en su cabeza. Mateo 27, 29, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Note usted, hermano, estos puntos que resalta aquí Mateo 27, 29. Dice que le pusieron una corona tejida de espinas. Alguien se tomó el tiempo para entretejer no una corona de un rey, digna de aquel que es nuestro rey y soberano, rey de reyes y señor de señores. Todo ese flagelo, todo ese sufrimiento lo sufrió por nosotros y para darnos a nosotros este beneficio del que ahora nosotros disfrutamos. Es lo mismo que habla el apóstol Pablo cuando se refiere a la cena del Señor, que es un sacramento que nosotros lo estamos ya, ¿verdad?, reviviendo, practicando. Por cierto, lo celebramos este último día de mes. Dice Pablo que si alguno toma indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, está comiendo la cena indignamente y acarrea un juicio. No que te va a caer un rayo, no. Acarreas el juicio de que dice la palabra de Dios que no valoras, que no aprecias lo que Jesús hizo por ti. Todo esto que nosotros estamos tratando de desglosar en manera sencilla, Jesús lo hizo por ti. Entonces dice el apóstol ahí en 1 Corintios 11, por eso hay muchos enfermos, por eso hay muchos débiles, por eso hay muchos dormidos, porque no han logrado en su mente, en su corazón, valorar lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Esta corona de espina rompía en cierta manera, hermanos, la presión que él tenía. Quiero decirle a usted que los romanos eran expertos, tenían años en hacer este trabajo de las crucifixiones. Conocían los momentos donde el hombre podía tener una debilidad de fuerza y desmayarse, y había métodos que hacían que él despertara y reaccionara, y esta corona de espina es un método de ellos. De alguna manera soltaba la presión que había en su cuerpo y nuevamente se rompían a través de los agujeros que se realizaron en su cabeza, la presión que estaba teniendo el cuerpo. Y note usted un detalle de este texto. Este texto dice que le dieron una caña en su mano derecha, símbolo de un cetro, porque ellos estaban riendo de él, le escarnecían. Y ese cetro que le dieron, esa caña que le dieron o bastón que le dieron en su mano, ellos mismos se hincaban y decían: salve, rey de los judíos, y hacían grande burla y grande mofa sobre él. Dice el verso o la expresión o la herida siguiente, estamos hablando de las heridas: le golpearon la cabeza con una caña. Esa misma caña que le dieron a Jesús, se la quitaron. Esa caña era más o menos eso. No encontré una imagen más apropiada que eso. Era una caña que tenía una correa de cuero donde se metía la mano, y pues ahí los que no podían apoyarse ahí se apoyaban para caminar, y también servía para defenderse, ¿verdad? Ayer hacía mucho que no escuchaba la palabra y le dije: ¿cómo se dice caña en español?
Y lo dice mi esposa: macana. Ay, macana. Ah, con razón, ahí en el barrio no, es que me agarraron los chotas y me dieron unos macanazos. La macana. Esa caña que le dieron en el hebreo es un palo duro. Esa misma caña que le dieron se la quitaron a Jesús y lo golpeaban en la cabeza. Los golpes en la cabeza es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Un golpe en la cabeza te puede matar. El objetivo de golpearle la cabeza a Jesús, amados hermanos, era con la finalidad de destruir las neuronas de su cerebro, o apaciguar, ¿verdad? Destruir de alguna manera, literalmente, al golpear la cabeza, porque los golpes en la cabeza no eran como por cierto, dice la Biblia, bueno, no sé si dice la Biblia, ¿verdad? Pero más bien dice la Biblia mexicana que cuando golpees a tu hijo, pues ahí donde haya carnita, no le tires a la cabeza, hermano, no. Porque a veces uno enojado y agarras y los chamacos se agachan, porque uno tiende a tirarles en la cabeza. Los golpes en la cabeza es lo peor que le puede suceder a una persona. Lo pueden dejar en un estado traumático para toda su vida. En esta fórmula que los romanos tenían de flagelo, de tortura, expertos en ello, tomaban esta vara que le daban a sus penitentes y empezaban a golpearlos con el objetivo de que tuviesen espasmos de olvido, espasmos o espacios de amnesia, que se les olvidara todo el sufrimiento que ellos estaban pasando, porque lo que les venía enseguida no era fácil. Golpearon la cabeza de Jesús. Con todo y eso, amado hermano, no lograron destruir las células cerebrales de mi maestro. Lúcido hasta el final dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lúcido hasta el final dijo: tengo sed. Lúcido hasta el final dijo: consumado es. No dio espasmos de olvido, no dio espacios a pesar de las heridas, de los sufrimientos, del flagelo que Jesús sufrió. Siguiente, la crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La crucifixión. Los clavos no eran clavitos de 1.5, eran literalmente estacas que metían en sus manos y en sus pies. Y a mí me impresiona mucho, amados hermanos, que Jesús al resucitar, resucite con sus heridas en sus manos y en sus pies. Este dolor, este sufrimiento que nuestro Señor tuvo, dice Isaías 53, que por su llaga. Pero no se está refiriendo a una en particular, se está refiriendo a su sacrificio de una manera permanente. Ese sacrificio para ti y para mí nos ha resultado en una grande bendición de beneficios a nuestra vida que tal vez ni nosotros nos alcanzamos a percatar de ellos. Dice, el siguiente o casi el último, la última herida de Jesús es la lanza en su costado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, dando evidencia de que la vida de Jesús se había terminado. Sangre y agua mezclados hablan de que Él se vació. Y habiendo sucedido esto, después de esto, le dieron a beber vinagre, dice la Biblia, y habiendo tomado dijo: consumado es. Terminé. Ya, esto se acabó. Ahora empezaba una gloria
Ahora empezaba una vida que él la estaba visualizando y que no perdió en ningún momento. Por eso le dijo al ladrón que estaba a la derecha: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Jesús. Pero todo este sufrimiento que Jesús llevó, sufrió por ti, por nuestros dolores. Y dice el mismo Isaías que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. San Juan capítulo 19, verso 30, ya no está en la proyección, pero yo quiero llevarlo a que nosotros nos centremos en esa parte. San Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después de todos estos procesos de dolor y de sufrimiento, todas estas llagas, estas heridas que Él sufrió por ti y por mí, y que por su llaga nosotros hemos sido sanados, llevó en Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo lo que estuvimos viendo aquí, hermanos, ya lo vimos punto por punto, ¿verdad? Enfermedades, dolores, rebeliones, todo por ese sacrificio nosotros fuimos sanados. Y cuando Él dice esta palabra, consumado es, habla de que Él terminó el trabajo que se le había encomendado hacer a favor de ti y a favor de mí. Yo me alegro mucho de que este sacrificio el Señor lo haya dirigido directamente para aquellos que lo hemos recibido, y los que lo hemos recibido la adopción de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, obtenemos los beneficios de sus heridas, las heridas de Jesús. Esta semana pasada este pequeño bosquejo que yo le presento aquí me llevó muchas horas y muchos desvelos y muchas pesadillas. Hasta mi esposa la llevó, porque ella pues veía: anoche tuve una pesadilla horrible, fea. Son de esas pesadillas que son una capirotada y que no les encuentras el hilo, pero son horribles, que quieres despertar. Desperté a las 5 de la mañana, me levanté y le dije: Satanás, yo estoy en lo que estoy y sigo disfrutando de la vida y de las bendiciones de Dios, porque por su llaga yo fui sanado. Gloria al Señor. Tú no me vas a perturbar, tú no me vas a ganar. Mi vida está escondida en Cristo. Por eso, cuando Él resucita y se presenta con sus discípulos, se presenta con sus llagas. Cuando Jesús venga en su segunda venida, no quiero entrar en tantos detalles, si se va a tardar 1000 años tratando con los judíos o no, si eres premilenarista, posmilenarista o amilenarista, eso no importa tanto. Lo que importa y lo que sabemos explícitamente de que Jesús viene por segunda vez. Y nosotros no lo vamos a conocer por la fotito, discúlpame. Lo vamos a conocer porque sus heridas son heridas eternas. Porque vamos a ver sus manos, vamos a ver sus pies y vamos a decir: Él fue el que dio su vida por mí. Por su llaga yo fui sanado, por su llaga yo fui salvo, por su llaga yo estoy en este lugar donde yo estoy. ¿Cómo encuentro yo desafiante la actitud de Tomás? Porque hay muchos Tomases hoy en día. Y en ese día dice la palabra de Dios que cuando Jesús se presentó y les enseñó sus heridas, muchos lo adoraban
pero otros dudaban. Entre esos Tomás. Si hay algo que a mí me da la garantía de que lo que yo estoy haciendo en el entorno espiritual es una realidad, es el sacrificio de Jesucristo a favor de mi vida. De ahí en más, los milagros que me haga Jesús son ganancia. Pero para mí su sacrificio, su muerte, sus llagas, sus heridas, representan lo más valioso que yo tengo en mi vida. Son los beneficios que yo disfruto más. Porque ni Satanás con todas sus huestes podrá, sí, atacar mi mente, podrá meterme tantas cosas a mi cabeza, pero yo entiendo que por su llaga o su sacrificio yo estoy viviendo una vida de beneficios. De beneficios que ahora yo los estoy disfrutando de una manera espectacular. Gloria a Dios. Libró mis enfermedades. Me quitó ansiedad, dolor, quebranto, miseria, dolores, angustia, tristeza, aflicción. Él es mi Holi, Él es mi Makob, Él es mi Pesha, Él es mi Rafa. Él es todo en mi vida. Por su llaga he sido yo sanado. Gloria a Dios. Ponte de pie y concluyo con San Juan 20. La pregunta que Jesús le hace, o más bien no la pregunta, sino el desafío que Dios le hace a Tomás. Gloria al Señor. Dice ahí en el verso 26: 8 días después estaba otra vez con sus discípulos. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces se necesita Jesús aparecer a tu vida para demostrarte o para mostrarte, mejor dicho, sus manos y sus pies? Para decirte que metas tu dedo en su herida de su mano. Para decirte que metas tu mano en su costado y que le diga a Jesús, o que nos diga a Jesús: gloria al Señor Jesús. ¿Cuál verso les dije? Estoy más perdido que nada. Verte 26. Y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo particularmente a Tomás. No sé cuántos Tomás haya en esta tarde, pero Tomás toca a nuestra puerta muchas veces. Y muchas ocasiones a muchos los logra convencer Tomás. Se vuelven ateos, se vuelven enemigos del Evangelio. Y los he escuchado decir: ¿quién se traga ese cuento de que Jesús resucitó? Simplemente Jesús le dice a Tomás una indicación: pon aquí tu dedo y mira mis manos. ¿Qué sentiría Tomás al meter su dedo en la herida de Jesús? Qué impresión debió haber tenido este varón. No estaba jugando al jitomate. Nosotros cuando estábamos en la iglesia jugábamos al jitomate. Nos sentábamos y supuestamente era uno que habían atropellado y que esto y que el otro, y que mira, aquí está su ojo, y era un jitomate, y le mete tu dedo en su ojo. Y ¡ay! Gritaban porque se asustaban. Tenía los ojos vendados, obviamente, ¿verdad? Esa herida, ese dedo que metió Tomás en la herida de Jesús, ya no supuraba sangre. Son solamente la evidencia de que Él realmente resucitó, de que realmente dio su vida, de que realmente su cuerpo fue flagelado. Lo vimos, pero sin atractivo para que le decíamos: pero Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Él
nos sanó. Y le dice a Tomás: mete tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, los 4 dedos, mételos en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Creer es la base de nuestra fe. Esa es la vida cristiana. Tener fe es creer. ¿En qué creemos? ¿En una piedra? ¿En la guadalupana? ¿En esos que tienen manos y no palpan? ¿En esos que tienen pies y no caminan? ¿En esos que los tienen que cargar porque no tienen fuerzas en sí mismo? No, nuestra fe está basada en ese sacrificio, en ese ser maravilloso llamado Jesucristo, que se entregó, que se dejó que su cuerpo fuese lacerado, no por darle un mejor panorama al mundo, no, para darte a ti beneficios de vida eterna. Por eso es que sus llagas son eternas, por eso es que no han desaparecido. Por eso es que están ahí. Todavía Él tiene que aparecer con el pueblo de Israel y decirle: ese que ustedes rechazaron hace tantos miles de años es el mismo que viene ahora, como ustedes lo esperaban, y vengo a darles la oportunidad de que a través de mis heridas ustedes también puedan ir a heredar las moradas que mi Padre ha preparado para ustedes. Señor, pero ¿qué hiciste todos estos miles de años? Estos miles de años traje un rebaño que ustedes menospreciaban, que ustedes les llamaban gentiles, gloria a Dios. Ellos me abrazaron, ellos me recibieron, y ellos son mis hijos. Aleluya, bendito sea su nombre. Yo quiero invitarte esta tarde a que refuerces tu fe y que creas en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El altar está abierto para si alguno desea pasar. Pase, vamos a orar y darle gracias a Dios.